en el aire. Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa que nos acompaña el día de hoy. A nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, perteneciente a la Dirección Regional de Educación Junín, Perú, les damos la más cordial bienvenida a este espacio denominado Comparte Ciencias en la Escuela con Científicos Peruanos, científicos.p. Para que nos presente la ponente del día de hoy, le daré el pase a Andrea Castro. Adelante. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar la ponencia de la bióloga Clarisabel García Rodríguez. Clarisabel nació en Huancayo e hizo sus primeros años de primaria en esta ciudad. Luego se mudó a Lima, en donde durante sus años de secundaria descubrió su interés por la biología y la genética. Luego de terminar la secundaria, empezó un bachillerato científico y luego de ello se graduó con honores de biología en la Universidad de Limoges. Exactamente con el título de Bioquímica, Biología Celular, Molecular y Genética. Actualmente está empezando el doctorado en genética en la Universidad de París, en donde también hizo su maestría gracias al programa Magisterio Europeo de Genética, y bueno, también trabaja en el área de investigación en el Instituto Pasteur. Las investigaciones que realiza Clarisabel principalmente son sobre células inmunitarias, macrófagos, y cómo estos llegan a cumplir roles esenciales de regeneración luego de una lesión. Ella se focaliza especialmente en el corazón. Sin embargo, el laboratorio donde ella trabaja también se enfoca en otros órganos como hígado y la piel. Ahora le doy pase a Clarisabel. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Voy a compartir las slides. Creo que las pueden ver. Sí se observa. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes una vez más y muchas gracias por la presentación. Como bien lo he mencionado, acabo de comenzar mi doctorado sobre los macrófagos, que es un tipo de células inmunitarias, y tengo el agrado de compartirles un poco más acerca de este mundo de la inmunología, y espero que sea de su agrado y puedan conocer nuevas cosas. Y no quiero comenzar antes sin agradecer a la UGEL de Huancayo y a Científicos Perú por darme la oportunidad de compartir este tema con todos ustedes. A lo largo de la presentación comenzaré con una breve introducción sobre el sistema inmunitario o inmunológico, para luego poder presentarles su origen y cómo este va evolucionando a lo largo de los años y durante las diferentes especies que habitan en la Tierra. Enseguida continuaré con los componentes, que van a ser unas células especializadas con roles específicos que van a participar dentro de la respuesta inmune. De esta manera también abordaremos los diferentes tipos de inmunidad, cómo nuestro cuerpo reacciona frente a diferentes amenazas de diferentes agentes externos. Al mismo tiempo, los estudios de los roles en inmunología han permitido poder desarrollar diferentes nuevas estrategias para erradicar diferentes enfermedades, como por ejemplo las vacunas, que son muy importantes en la hora actual. Haremos un pequeño paréntesis entonces para poder explicar los tipos de vacuna, las investigaciones que tenemos hoy en día y cómo podemos utilizar estas herramientas para confrontarlo a la actual crisis sanitaria en la que estamos viviendo. Bueno, para comenzar, el sistema inmunológico es una compleja red de células, tejidos y órganos que van a interactuar entre ellos. De esta manera conjunta van a ayudar al cuerpo a combatir infecciones causadas por diferentes agentes patógenos, que son bacterias, virus o parásitos, que van a causar diferentes enfermedades. Para tener una idea muy básica del sistema inmunitario, podemos basarnos en 3 palabras claves. La primera, que es la defensa, ya que como lo he explicado precedentemente, el sistema inmunitario está encargado de protegernos. Pero dentro de esta parte, nuestro cuerpo también se da cuenta lo que es propio, pero también lo que no es propio y que va a actuar contra nosotros. De esta manera, nuestro sistema inmunitario va a reconocer lo no propio, que van a ser normalmente los patógenos. Y esta parte es llamada el reconocimiento. En ocasiones pueden haber excepciones, como en el caso de las enfermedades autoinmunes, que atacan a las células del propio cuerpo humano luego de la alteración del reconocimiento, que vamos a ver mucho más adelante. Y la última palabra clave es el ataque, ya que una vez que las células inmunitarias han tomado conocimiento de los diferentes patógenos o todo lo que no es propio, las células del cuerpo van a comenzar a destruirlo y a reaccionar frente a ello.
Diferentes órganos están involucrados en el sistema inmunitario y los vamos a clasificar en dos diferentes grupos. El primero, que van a ser los primarios y que son los más importantes, como la médula ósea y el timo. Es dentro de estos órganos donde las células van a madurar y adquirir una función específica a la hora del ataque. Y los secundarios, como el vaso y los ganglios linfáticos, que son los órganos donde las células inmunitarias van a migrar con el elemento externo para poder presentarlo a las células diferenciadas para que juntos puedan interactuar y destruir todas las partes patógenas. Además de estos órganos que actúan de una manera directa frente a los elementos externos y endógenos, también tenemos las diferentes barreras del sistema inmunitario. Diversas líneas de defensa existen en nuestro cuerpo, como por ejemplo las físicas, las químicas y las biológicas, que son en su mayoría la piel y las superficies mucosas de nuestro organismo, como son las narices, las orejas, las partes genitales, también la boca. Pero esta respuesta no es específica y simplemente son elementos que nos van a proteger de una manera muy superficial. Pero estos elementos no solamente se encuentran en el hombre, ya que también están presentes dentro de las plantas y de otro tipo de animales. Veremos ahora el origen de la inmunología. Y si bien ella ha acompañado al ser humano en su evolución, los primeros testimonios humanos de su existencia fueron plasmados por Tucídides dentro de las guerras del Peloponeso. Los únicos que no contraían la enfermedad en esta época eran los que podían socorrer a los pacientes, y de esta manera podían también atender a los otros afectados, ya que ellos ya la habían padecido. Entonces fue en ese comienzo que comenzaron a darse cuenta que una persona que ya había contraído la enfermedad podía estar expuesta frente a otros sin correr mayor riesgo. En el siglo XVI, los ingleses descubren que los turcos y los chinos evitaban la aparición de la viruela al realizar pequeños injertos de costras pulverizadas en la piel de los pobladores. Dicha forma de protección fue importada al Reino Unido y lo comenzaron a utilizar como un previo ensayo clínico en reos y aristócratas de la época. Finalmente fue prohibido por la Iglesia. Ya unos años más adelante, en el siglo XVIII, el doctor Edward Jenner inoculó material de lesiones virales en los brazos de un niño, y una semana después, luego que éste sufriera un cuadro diarreico leve, le inoculó el virus vivo y observó que el paciente no había contraído la enfermedad, que esta información confirmaba justamente el proceso de inmunidad. Más adelante, en el siglo XIX, Louis Pasteur llevó a práctica los trabajos de Jenner y observó que al aplicar los cultivos en viejos conejos, estos no se enfermaban y cuando se inoculaban con nuevos cultivos, que eran muy virulentos. En honor a Jenner, Pasteur denominó esa técnica la vacuna, que la conocemos muy bien hoy en día, derivada de la palabra latina vaca, ya que Jenner hizo su descubrimiento en el siglo XVIII a partir de un tipo de virulenta que sufrían las vacas y en las granjas. Veremos más adelante en detalle las particularidades de estas vacunas y cómo nos ayudan hoy en día a erradicar o sopesar algún tipo de enfermedades. Con respecto a un origen evolutivo y genético, la secuenciación del genoma humano nos ha demostrado que tenemos mucho en común con otros diferentes organismos vivos. Nuestra respuesta inmunitaria tiene una similitud con la de otras especies. Por ejemplo, podemos ver que muchos de los órganos que son importantes que yo les he podido presentar para el sistema inmunitario van a ser compartidos con peces, anfibios y reptiles. Es difícil pensar que un insecto o cualquier otro invertebrado puede presentar un sistema inmune, pero en los últimos años los científicos han descubierto aspectos fascinantes de la evolución de este sistema. Como lo podemos observar en el gráfico, compartimos órganos importantes con otro tipo de especies. Un ejemplo muy interesante lo encontramos en un insecto, que es un mosquito que transmite el dengue. El dengue es adquirido por después de alimentarse de una persona infectada con el virus, y el mosquito también sufre de la presencia del virus y trata de eliminarlo utilizando un sistema de defensa. Entonces, hasta ahora hemos visto que diferentes órganos están comprometidos en la respuesta inmune luego de la detección de la presencia de agentes externos. Pero, al igual que otros sistemas del organismo, el sistema inmune está formado por diferentes tipos de células, quienes tienen la capacidad de circulación, ya que tienen que migrar de un órgano o de diferentes partes a otros en caso de
infección, de aglutinación, que quiere decir que todas las diferentes células van a ponerse en el mismo lugar para combatir de una manera más eficaz, que son capacidades muy importantes para asegurar la efectividad de la defensa, del patrullaje, porque estas células siempre están verificando que todo esté bien en nuestro cuerpo, y también sobre el combate. Los glóbulos blancos, o leucocitos, son las células principales del sistema inmunitario. Existen dos tipos de células, que son las mononucleares y los granulocitos. Las mononucleares, como su propio nombre lo indica, tienen un solo núcleo, como los podemos observar en estas figuras. Por ejemplo, son los monocitos, las células killer y los linfocitos, que pueden ser linfocito T o linfocito B. Por otra parte, también existen los granulocitos, que pueden ser basófilos, eosinófilos o neutrófilos. Una vez que conocemos las diferentes células que participan en esta respuesta, vamos a ver de una manera muy rápida el principio general. El patógeno va a ser detectado por un sensor dentro de nuestro cuerpo, ya que hay células específicas que tienen el rol de observar y realizar esa identificación. Esta detección se hace gracias a los antígenos que serán reconocidos y destruidos. Luego de ello tendremos la liberación de citoquinas que van a servir de señal de alerta para las otras células que van a estar encargadas y para que puedan llegar a tiempo. En esta parte tendremos la producción de las células efectoras, que pueden ser los linfocitos T o los linfocitos B. Enseguida, habrá de nuevo una liberación de citoquinas que informarán a las células efectoras de destruir los agentes y generar una respuesta. La mayor parte del tiempo, esta respuesta también se ve reflejada por una inflamación, que como sabemos tiene 4 características principales que la podemos ver cotidianamente, que es el enrojecimiento, el dolor, el hinchazón o el calor. Debo mencionar que el sistema inmunitario no solamente nos protege frente a agentes externos, como son los patógenos, pero también a lesiones que pueden ser como un dolor muscular, una pequeña fractura, ya que va a tratar de regenerar esa zona y al regenerar necesita también destruir otras células. Entonces, para poder continuar, todos los mecanismos de defensa de los cuales nuestro sistema inmunitario dispone y pone en marcha para proteger nuestro organismo, se pueden agrupar bajo el término de respuesta inmune. Para esto, hay 2 tipos de respuesta inmune, que, aunque distintas, actúan de una manera coordinada la mayor parte del tiempo para poder reaccionar frente a estos patógenos. Entonces, hay 2 tipos de respuestas inmunes. La primera es el sistema inmune innato, que es natural o inespecífico, y el sistema inmunitario adaptativo, que es adquirida y específica. Aunque la forma de proceder de estas respuestas es semejante, es importante comprender la diferencia que existen entre ellas para entender mejor el funcionamiento del sistema inmunitario. En el innato, las defensas son compartidas, entonces muchos otros organismos como las plantas, como lo mencioné hace un momento, o insectos, también van a tener un sistema inmunitario, y la respuesta es rápida y local. Normalmente se hace de una manera en la que puede durar entre días y máximo semanas. Pero cuando hablamos de un sistema inmunitario adaptativo, este no está presente en todas las especies la mayor parte del tiempo, y lo que se ha podido descubrir hasta ahora es que está dentro de los mamíferos. Pero si utilizamos un poquito más la parte genética y de orígenes, podrían haber algunas correlaciones también que existen hoy en día con algunas bacterias. Pero por ahora vamos a mantenernos en el paréntesis de qué es para los mamíferos. En el caso de la respuesta adaptativa, esta va a ser lenta, porque como lo vamos a ver en unos minutos, tiene que pasar por diferentes etapas de adaptación, de adquisición y de producción de células específicas, pero el reconocimiento va a ser diverso, lo que nos va a dar la posibilidad de guardar en nuestro cuerpo diferentes maneras de atacar a los diferentes patógenos a los cuales nuestro cuerpo se va a ver reencontrado. En el caso del sistema inmunitario innato, que por ejemplo uno de los actores mayores serían los macrófagos, ellos son capaces de combatir contra cierta cantidad de invasores con los que corremos a riesgo cotidianamente. Es por ello que, como le expliqué precisamente, la respuesta es muy rápida y local, porque justamente son cosas que nos pueden llegar todos los días. El sistema inmunitario innato representa la primera línea de defensa del cuerpo, y su función inicia en la piel, que proporciona una barrera física y química para que los patógenos no logren ingresar a la sangre ni a los órganos. Otra barrera es la mucosa, como le expliqué hace unos minutos,
que por ejemplo también va a tener un bloque mecánico de los patógenos. A diferencia de la respuesta inmunidatativa, la respuesta innata no es específica de ningún invasor extraño y como resultado trabaja rápidamente para eliminar los diferentes patógenos del cuerpo. Ahora es cuando vamos a ver las diferencias con la respuesta adaptativa, que es la segunda línea de defensa del cuerpo. Van a tener células que se van a encargar de una respuesta que van a ser extremadamente específicas, que van a tener que pasar por diferentes procesos de maturación y al mismo tiempo de reconocimiento. Dentro de las primeras etapas del desarrollo, las células B, o los linfocitos B y los linfocitos T, desarrollan receptores de antígenos que van a ser específicos solo para ellos, en función del patógeno al que van a reaccionar. Las células B y T son células extremadamente peligrosas y si pueden atacar sin someterse a un proceso riguroso de activación, pueden causar daños colaterales. Bajo este principio, el cuerpo también puede atacar, como lo he dicho hace unos segundos, a sus propias células, generando de esta manera algunas enfermedades autoinmunes. Cuando las células B y las células T son activadas y van a comenzar a replicarse, algunos de sus descendientes se convertirán en células memoria. Y es aquí donde comienza la parte más interesante de todo el sistema inmunológico, ya que este poder de memoria va a poder durar durante toda nuestra vida y lo que nos va a poder permitirnos de protegernos frente a diferentes patógenos de una manera más rápida. A lo largo de la vida del Homo sapiens, estas células recordarán cada patógeno específico que se haya encontrado con el objetivo de desenredar una fuerte respuesta si este patógeno no se encuentra de nuevo en nuestro organismo. Es una adaptación a la infección. La reacción entonces de esta manera ya está preparada con anticipación para los futuros desafíos que nuestro cuerpo puede enfrentar frente a diferentes ataques de patógenos. Esta respuesta inmunitaria está dividida en tres partes, o tres etapas. La primera, en la que tenemos la primera exposición, donde activamos la respuesta adaptativa inicial. Y hay una acción de ataque frente a los patógenos, luego que hemos hecho una identificación del antígeno. A este nivel tenemos la creación de los anticuerpos específicos al patógeno. Como les hablaba hace un momento, durante la primera parte de esta respuesta, vamos a tener una producción constitutiva de diferentes agentes que van a ser de una manera específica, que van a tener que migrar gracias a otros órganos dentro de los cuales va a haber una maduración. Y esta maduración va a permitir a estas células que ya sean capaces de salir a luchar. Luego de algunas semanas de esta primera exposición, tenemos la reinfección inaparente, en la que generamos una inmunidad protectiva. Pero suponiendo que muchos años después estemos frente a este patógeno, ya tendríamos una memoria inmunitaria. Dentro de esta memoria inmunitaria ya tenemos las células especializadas que van a atacar directamente al patógeno en cuestión, van a tener un camino exacto que seguir, y de esta manera vamos a provocar una ligera inmunidad, reflejándose en una reinfección muy leve o incluso inaparente. La pregunta es también, ¿cómo se logra adquirir esta inmunidad? Y existen diferentes maneras, de una forma activa o de una forma pasiva. Dentro de la primera forma, que es la activa, se puede adquirir combatiendo patógenos, que es la manera más tradicional luego que nosotros nos infectemos contra algún virus o bacteria, como por ejemplo algunas pequeñas enfermedades gástricas. Pero al mismo tiempo también podemos adquirir esta inmunidad gracias a las vacunas. Existe también una forma pasiva de poder adquirir esta inmunidad, que es a través de la lactancia materna o de la placenta. En efecto, durante la gestancia, la madre también puede compartir en la hora de dar nacimiento al hijo algunos anticuerpos específicos, pero que solamente van a ser activos durante los primeros días del nacimiento. Es por ello que también es importante que el niño o el recién nacido pueda tener sus vacunas y también puede ser confrontado a diferentes agentes
para que pueda con el tiempo desarrollar una diferente memoria inmunológica. Y al mismo tiempo también podemos adquirirla recibiendo diferentes transfusiones de suero o diferentes de sangre. De estas diversas maneras, nuestro cuerpo va adaptándose y está listo para combatir de una manera muy eficaz y rápida frente a una posible infección de un patógeno, ya que esta ya ha sido combatido antes y ya tenemos los receptores que van a ser específicos a este patógeno. Antes de pasar, a la utilización de vacunas y su funcionamiento, quiero presentarles algunos ejemplos cortos de las reacciones inmunes, uno en un caso patológico, entre comillas, normal, y el otro con variaciones que pueden ser genéticas. Cuando una persona queda expuesta, por ejemplo, al virus de la influenza, o más conocido como el de la gripe, su sistema inmunitario va a producir anticuerpos específicos contra los antígenos, que van a ser diferentes proteínas superficiales de este virus en particular. El término de propiedad antigénica se usa para describir el anticuerpo o la respuesta inmunitaria desencadenada por los antígenos en un virus en particular. Y esta caracterización hace referencia al análisis de las propiedades antigenéticas del virus para poder conocer y relacionarlo frente a otros. En el caso de las enfermedades autoinmunes, hay un problema durante el reconocimiento del propio y no propio. Como lo expliqué en un principio, el sistema inmunológico, la base sólida es el reconocimiento de lo que yo tengo en el cuerpo y de lo que viene del exterior. En este caso, hay modificaciones que pueden llegar a ser tanto genéticas como moleculares, en las que el cuerpo va a tomar como si sus propias células no fueran de él, entonces va a atacarlas y va a hacer una desregulación de la tolerancia inmunológica, generando en la mayor parte lesiones hacia sus propios tejidos y órganos. Una enfermedad muy conocida dentro de estas autoinmunes es la enfermedad del Crohn y otras que también pueden ser el reumatoide. Con toda esta información que tenemos gracias al sistema inmunitario, vamos a enfocarnos ahora en toda la parte del proceso de vacunación. Este principio de la vacunación está basado en la memoria inmunológica, que como lo expliqué, va a permitirnos de actuar de una manera más rápida y eficaz frente a diferentes patógenos. Y las vacunas son preparaciones inocuas o inofensivas de un agente infeccioso o en algún componente del producto tóxico de él. La genética molecular prepara el terreno para el futuro brillante de las vacunas, incluyendo el desarrollo de nuevos sistemas de administración de vacunas. Actualmente, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de estas vacunas, que son las primeras, las pioneras, que fueron las vacunas atenuadas, en la que se usan patógenos enteros, vivos y debilitados. Luego también tenemos las vacunas inactivas, que son patógenos enteros, pero que están desactivados o muertos. Pero de igual manera van a poder tener unas partículas especiales que van a poder ser reconocidas por nuestro cuerpo, desarrollar una respuesta y que quede en la memoria. Otro tipo son las vacunas toxoides, que utilizan toxinas que segrega el patógeno y que lo van a purificar en el laboratorio y al mismo tiempo vamos a tener la inyección, nuestras células van a darse cuenta que hay algo que no nos pertenece y van a generar la respuesta. Las vacunas conjugadas, en las que se usan diferentes piezas y sus subunidades específicas del patógeno. Y la última, que es la que usa el material genético, en la que pueden ser plásmidos de ADN o de ARN, como las últimas vacunas que hemos podido ver en contra del SARS-CoV. Gracias al avance de las diferentes herramientas genéticas, tenemos un nuevo desarrollo de vacunas más eficaces contra la tuberculosis y las vacunas, por ejemplo, contra el citomegalovirus, el virus del herpes y el VIH. Y también es posible que pronto hayan vacunas terapéuticas, no solamente para enfermedades patógenas, sino también para alergias o incluso enfermedades autoinmunes y adicciones. El desarrollo de toda la parte genética también nos permite, en el caso de ahora de tener variantes, poder simplemente modificar algunas bases para que también la vacuna pueda ser producida en diferentes años, sin mayor producción diferente, simplemente en el plásmido que va a contener la secuencia del material genético, cambiar la parte de reconocimiento de la variante, y de esta manera también nuestro cuerpo va a estar preparado frente a diferentes patógenos que van a ser similares, pero con una secuencia genética diferente.
Las vacunas actúan de esta manera, imitando la respuesta inmunitaria. Ellas hacen pensar a nuestro organismo que están siendo atacados por un agente infeccioso y las obligan a defenderse. La vacuna estimula el organismo y el sistema inmunitario para que produzcan diferentes anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmunitario podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá de una manera más rápida y eficaz, como lo vimos en la parte de la memoria inmunitaria. El microorganismo inoculado en la vacuna puede ser muerto o debilitado, por lo que no resiste ningún peligro, pero es suficiente para que el sistema inmune reaccione generando anticuerpos contra él y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que permitirá reconocer este microorganismo de una manera más concreta y poder eliminar. En nuestro contexto actual, es importante guardar en mente que un proceso de vacunación es importante para erradicar o contrarrestar los efectos de diferentes enfermedades. Cada uno es libre de escoger de la suministración de ella o no, pero no quería irme sin antes mostrarles 7 razones muy importantes que nos deben fomentar a la vacunación. La primera es que las enfermedades prevenibles por la vacunación aún no han desaparecido, contrariamente a lo que muchos podemos pensar. Los virus y bacterias causan enfermedades y muertes, y ellos siguen pudiendo tener la capacidad de contagio frente a las personas que aún no están vacunadas. Al mismo tiempo, las vacunas nos van a ayudar a mantenernos sanos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación a lo largo de la vida para poder protegernos frente a muchas infecciones. Cuando uno se salta las vacunas, uno queda vulnerable a enfermedades como el herpes, la gripe, el VIH y la hepatitis, y incluso va más allá de una infección simple, porque esas dos últimas también son causas principales de cáncer. El PVH, que es el cáncer uterino. 3. La vacunación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las infecciones prevenibles por la vacunación pueden ser mortales. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de la pandemia del COVID-19, morían aproximadamente 50.000 adultos a causa de enfermedades prevenibles por la vacunación. Las vacunas son seguras y los laboratorios tienen un sólido proceso de aprobación para garantizar las nuevas etapas o las nuevas vacunas, ya que ellas van a tener que ser seguras antes de la suministración a las diferentes personas. Los posibles efectos secundarios que puedan estar asociados a las vacunas son poco frecuentes y mucho menos graves que las enfermedades que previenen. 5. Las vacunas no causan enfermedades que pretenden prevenir. Las vacunas contienen virus muertos o debilitados, por lo que nos es casi imposible contraer exactamente la enfermedad a través de la vacuna. Las personas jóvenes y sanas también pueden enfermar mucho. Los bebés y adultos mayores corren un mayor riesgo de sufrir infecciones y complicaciones graves, pero las enfermedades prevenibles por vacunación pueden afectar a cualquier tipo de persona. Si eres joven y estás sano, vacunarte también puede ayudar a los bebés y a los adultos para poder generar un círculo de inmunidad y que no estén expuestos. Y por último, cuando usted se enferma, sus hijos, nietos y padres también pueden tener el riesgo. Los adultos son la fuente más común de infección de tosferina en los niños, que pueden ser mortal incluso para los bebés. Y cuando uno se vacuna, no solamente se protege a sí mismo, pero también protege a todo su entorno familiar y amical. Y es por ello que tenía muchas ganas también de explicarles por qué es importante aceptar las vacunas, hoy más que nunca con todo el problema de la crisis sanitaria, pero no solamente para el problema que tenemos hoy en día, sino también para los problemas que teníamos antes, como la tuberculosis, la gripe, el citomegalovirus, y las próximas que van a aparecer con el tiempo probablemente. Entonces, para concluir, a lo largo de esta presentación nos hemos dado cuenta del rol mayor que tiene el sistema inmunitario en nuestro cuerpo frente a diferentes agentes externos. Pero pueden también haber excepciones, como en el caso de las enfermedades autoinmunes, por una desregulación de diferentes actores inmunológicos. Además, numerosas células están implicadas en la reacción inmunológica, tanto órganos como tejidos, y de esta manera van a asegurar una mejor protección frente al exterior. Diferentes mecanismos son puestos en obra para lidiar con todos los peligros, teniendo en cuenta
utilizando la mejor estrategia de reacción y adaptándose a las diferentes necesidades que podamos tener día a día. Y por último, los estudios y la información que tenemos actualmente sobre la inmunología nos permiten desarrollar nuevas técnicas de prevención como las vacunas, pero también diferentes técnicas frente a diferentes otras enfermedades infecciosas, autoinmunes, y lo que la terapia genética y terapia celular también están desarrollando gracias a todos los conocimientos básicos de cómo funciona el sistema inmunitario frente a diferentes enfermedades. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesta y feliz de poder acoger sus preguntas. Muchas gracias, estimada Clarisabel García. Gracias por ilustrarnos. Nos ha mostrado un recorrido por los aspectos centrales, ¿no?, de los roles del sistema inmunitario. Bien, tenemos varias preguntas y vamos preparando, por favor, con el equipo. Y recordando, Clarisabel García es bióloga de la Universidad de Limoges y actualmente se encuentra realizando estudios en el Instituto Pasteur. A ver, tenemos acá una pregunta de la sala Zoom. David nos pregunta, en Ruanda del Sur hay más niños vacunados de sarampión que en California, ¿es verdad? Para ser honesta, no tendría el rango exacto de la estadística, ¿no? De la estadística. Si puede aclararnos, disculpa, estimado David, en el chat, ¿ya? A ver, por favor. Bien, pero en todo caso, también hay que ser conscientes que cada población va a ser diferente, que sea de un punto geológico y de un punto genético y epigenético. Entonces, que las poblaciones estén más o menos vacunadas, al fin y al cabo lo que importa también es la prevalencia de la enfermedad en cada región, que va a ser completamente diferente. Por ejemplo, en Perú tenemos un problema muy importante con la tuberculosis, porque lamentablemente las SUSH se están convirtiendo resistentes a muchos antibióticos, mientras que en muchos países o en muchos continentes como en Europa es muy raro ver personas que tengan la tuberculosis. Entonces, no simplemente tenemos que verlo de una manera general, también tenemos que a veces ser un poquito más específicos de toda la parte geológica, ver a qué enfermedades este tipo de personas están más confrontados, y al mismo tiempo también ver la parte epigenética, que es el ambiente que va a influenciar las modificaciones genéticas, porque al fin y al cabo el sistema inmunitario también se basa sobre la genética. Entonces, puede que el porcentaje sea mayor en Ruanda más que en California, pero lo que tenemos que tener en mente, como lo dije en la parte final de la importancia de las vacunas, es que vacunarse no solamente es para nosotros, sino es también para proteger al resto. Entonces, si uno deja de vacunarse, está poniendo en riesgo a las otras personas. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué nos puede mencionar adicionalmente en cuanto a que la leche materna provee de anticuerpos poderosos para toda la vida? ¿No? Esto se mantiene, ¿qué información, qué estudios? Adicionalmente hay algo que nos mencionan, ¿se podrá aislar esos anticuerpos virales, ¿no?, de la leche materna para prevenir otro tipo de enfermedades en estudios externos? A ver, por favor. No considero que sea propicio utilizar esos anticuerpos de la leche materna. Sí es cierto que durante los primeros días el recién nacido va a tener un sistema inmune que muchas veces va a derivar de la madre durante el parto y durante la lactancia, pero esta cantidad de anticuerpos va a tener un pico muy importante en los primeros meses, pero luego va a descender, porque justamente, y es lo que hablaba hace un momento, genéticamente, por más de que sea la madre, no todo va a ser igual. Las reacciones que el neonato tenga no van a ser las mismas y él mismo tiene que producir las suyas. Es por eso que una vez más es importante las vacunas en los recién nacidos, usar todas las dosis que sean necesarias para que él también pueda comenzar a adaptarse de una manera más específica a su cuerpo y a sus necesidades.
Gracias, Clarisabel. Le vamos a dar el pase a Nahuel, Andrea, para que nos puedan expresar las inquietudes del chat externo. Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo una, no sé si empiezo yo. Ya Sí, tengo una. Perfecto, Es dale. de Dani Fernando, quien nos escribió por mensaje hace un momento. Bueno, Dani Fernando pregunta, las vacunas que se están usando en la prevención de los contagios de la COVID-19, que sabemos que son diferentes desde su creación, ¿van a tener alguna consecuencia para los seres humanos? Hay quienes dicen que algunas vacunas van a alterar nuestro sistema genético. Hay un tipo de vacuna específico que tiene material genético que puede ser de ADN o ARN. En el caso de las vacunas actuales que están en el mercado como la Pfizer, es una vacuna ARN. Entonces, dentro de las bases de la biología molecular tenemos el ADN, luego el ARN y luego la proteína. ¿Por qué Pfizer o por qué estas nuevas técnicas de vacunas usan el ARN? Es justamente para que no puedan haber unas modificaciones directas al ADN. ¿Existe la posibilidad? Sí, que el ARN pueda integrarse al ADN, pero esa posibilidad es diminuta frente a todas las posibilidades que justamente esta vacuna también puede ayudarnos. Ahora, si bien es cierto, no tenemos mucha mayor información porque las cosas han sido de una manera muy rápida, pero considero que el riesgo de modificación genética es muy, muy bajo, porque justamente el ARN tendría que retrotranscribirse para convertirse en ADN. El ARN simplemente es una secuencia, el ADN son dos. Entonces, antes de que el ARN llegue a ADN, tiene que tener su brazo complementario y eso necesita un trabajo molecular muy importante. Y además de eso, tienen que tener algunas similitudes con el ADN de la persona y complementarse. Entonces, digamos que cada etapa disminuye los riesgos. Muchas gracias, Genial. Clarisabel. Tengo Hay una una pregunta. pregunta más. Bueno, dale, Nahuel. Perfecto, voy yo. Muchas gracias por la charla, estuvo muy, muy didáctica. Una consulta. ¿A qué se debe que el sistema inmunitario pierda la memoria y necesitemos una dosis más de vacuna? Normalmente las dosis no es por pérdida de la memoria, es por el hecho de que nuestro cuerpo a veces va a reaccionar de maneras diferentes y va a necesitar simplemente un refuerzo. No es que lo olvide, porque siempre lo vamos a tener, pero si, por ejemplo, solo tenemos una dosis, la reacción y la respuesta frente al patógeno no va a ser tan rápida, porque no ha sido completamente adquirida por nuestro cuerpo. Es por eso que muchas vacunas, como por ejemplo la del tétano, uno se la tiene que poner cada cierta cantidad de tiempo, porque son incluso patógenos que estamos tan protegidos, entre comillas, que no estamos confrontados diariamente, que nuestro sistema también puede no olvidarse, pero el camino de la eficacidad sería menor. Entonces, me gustaría simplemente hacer un paréntesis entre decir que la memoria inmunitaria no se va a perder, las dosis suplementarias son simplemente un refuerzo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Andrea. Sí, esta es una pregunta de Kiara Mesa Taipe. Pregunta, ¿qué probabilidades hay de que los pacientes vacunados ya no puedan contagiar a otras personas, como en el caso de la COVID-19? Yo creo que está preguntando sobre la eficacia, pero bueno, igual es importante aclarar estos temas. Sí. ¿Podrías, por favor, volver a repetir la pregunta? Quiero coger las palabras. Ya. ¿Qué probabilidades hay de que pacientes vacunados ya no puedan contagiar a otras personas? En este caso podríamos estar hablando de la COVID-19, ¿no? Ok. La ventaja de cuando uno está vacunado es que ya no genera los mismos síntomas, porque como lo podíamos ver en... Voy a poner la curva. Como lo podíamos ver en esta curva, la respuesta de la memoria o de la inmunidad protectiva va a ser muy leve. Entonces no vamos a generar síntomas.
al no generar síntomas, no vamos a poder verdaderamente transmitir el patógeno. Si bien es cierto, no podemos dar una ley de 100%, y en biología nada es a 100% porque todo puede modificarse. Pero la importancia de la vacuna es que va a disminuir la respuesta, permitiendo que nuestro cuerpo simplemente la coja de una manera más efectiva, que pueda resolver el problema dentro del mayor, o menor, perdón, dentro del menor tiempo necesario, y que cuando uno tiene una infección pasa por diferentes fases. Primero es la fase de incubación, luego la fase de infección en la que uno normalmente puede compartir o contagiar a las otras personas, y luego la fase de Garrison, que es la fase de protección. Entonces, si ya tenemos la vacuna, ya no tendríamos que estar por esa fase intermediaria, que es la peor, en la que tenemos la mayor cantidad de síntomas, porque justamente la vacuna va a hacer que nuestro sistema inmunitario actúe de una manera rápida dentro de los primeros días. Y nos hace una última pregunta. ¿Por qué las vacunas tienen efectos secundarios? Tienen efectos secundarios porque, ahora, perdón, vuelvo a comenzar. No todas las personas tenemos efectos secundarios. Todos los cuerpos funcionan de una manera diferente. Todos tenemos predisposiciones genéticas diferentes. Entonces, pueden haber personas que tengan efectos secundarios como no. Y los efectos secundarios están ligados a que nuestro cuerpo piensa que verdaderamente estamos enfermos. Entonces va a tratar de atacarlo. Y es ese ataque que va a generar la respuesta y la memoria. Entonces, normalmente tenemos fiebre, porque como lo dije, dentro de la inflamación están las 4 etapas, que es dolor, inflamación, enrojecimiento e hinchazón. Y esa fiebre va a ser una fluidificación de la sangre, permitiendo que las diferentes células puedan llegar de una manera más rápida y eficaz al lugar, a la localización de la infección. Entonces, los efectos secundarios son simplemente una consecuencia de cómo nuestro cuerpo está siendo activado y nuestras células inmunitarias están siendo activadas para poder generar esa respuesta inmune y la memoria. Una consulta, Isabel. El ser humano, si no hubiera Pasteur y el investigador anterior, que no me recuerdo su nombre, Jenner, Edward Jenner. no hubieran descubierto esta forma de protegernos con las vacunas, ¿cuál sería la esperanza de vida que tendríamos nosotros? Hay dos posibilidades, que incluso fue un debate de los principios del COVID. Era dejar que las personas que tengan menores riesgos o predisposiciones genéticas simplemente sobrevivan, y esa lamentablemente es la evolución del más fuerte, que pasa en diferentes especies, en animales, porque los animales no tienen vacunas, y siempre van a prevalecer los que tengan menores complicaciones genéticas. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos la suerte de poder tener las vacunas, pero la prevalencia de vida me imagino que sería menor en el caso sobre todo de infecciones pandémicas como las que tenemos hoy en día. Porque también hay que tener en cuenta que todas las enfermedades infecciosas no se transmiten de la misma manera. Por ejemplo, el VIH es más complicado de transmitir que la COVID-19, que simplemente hablando frente a alguien podemos transmitirlo. La prevalencia me imagino que a nivel de edad sería mínima, o simplemente la cantidad de personas también sería mínima. Pero tampoco llegaríamos a la extinción, o sea, eso no, porque también nuestro cuerpo se adapta, nuestro cuerpo evoluciona y eso también nos vuelve inmunes. Perfecto, muchas gracias. A ver, ¿puedo por favor acá plantear? Tenemos 3 preguntas. Por favor, estimada Clarisabel. Si a una persona le han removido el vaso, ¿cómo influye la calidad del sistema inmunológico? Es complicado, porque el vaso es uno de los órganos más importantes para la maduración y la presentación de anticuerpos. Si bien es cierto, aún están los ganglios y la médula ósea, que
la más importante, que es la que va a producir todas las células inmunitarias, pero también depende de la edad. Depende de la edad porque la persona sería menos efectiva frente a una respuesta adaptativa, pero si ya ha tenido las enfermedades o ya ha sido confrontado el patógeno antes, uno igual guarda la respuesta y la memoria. Pero igual, aunque no tengamos, o aunque la persona no tenga el vaso, va a poder siguiendo tener una respuesta inmediata, que es la primera que vimos. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Qué tasa de éxito tienen los tratamientos inmunológicos para combatir algunos cánceres actualmente? ¿Y qué se espera de ese tratamiento en el futuro? Depende de los tipos de cáncer. Hay cánceres, no sé, que van a atacar de una manera mucho más feroz al sistema inmunológico y porque también van a destruir una vez más las células. Pero por el momento no se puede afirmar verdaderamente un fuerte impacto porque los estudios aún están en curso. Lamentablemente no podemos hacer investigaciones con pacientes directamente y para poder estar seguros de que este tipo de terapias funcionen necesitamos una cohorta de personas o de pacientes mayores. Lo que hacemos por el momento es tratar de hablar con animales, pero genéticamente no somos iguales, entonces las reacciones van a ser diversas. La ventaja que tenemos hoy en día es que también estamos teniendo organoides y los organoides también podemos de alguna u otra manera infectarlos para que tengan un fenotipo de cáncer y también gracias a ellos poder estudiarlos. Pero la verdad no podría avanzarme con respecto a este tipo de terapias. Gracias. Háblenos, por favor, se escucha que se menciona, ¿no? Que la calidad del consumo de proteínas, de un determinado, un tipo de proteínas, influye en la calidad del sistema inmunológico. ¿Qué hay al respecto, por favor? Las proteínas, que sean tanto de animales o vegetales, no solamente van a tener un impacto directo hacia el sistema inmunológico, sino también hacia todos los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Las proteínas van a ser degradadas y esa degradación de proteínas va a generar un banco de nucleótidos, que después va a ser un turnover. Y esos nucleótidos o esas bases de los genes van a participar para que los anticuerpos también puedan tener diferentes modificaciones. No lo he explicado en detalle, pero los anticuerpos ya especializados van a tener unas secuencias específicas frente a diferentes patógenos. Entonces, esas secuencias específicas o para formar un anticuerpo necesitamos de los nucleótidos que las proteínas han degradado. Finalmente, en nuestro cuerpo, todo es un círculo vicioso. La proteína se va a degradar para dar nucleótidos y los nucleótidos después también van a perder formar las proteínas y así va a ser todo el tiempo. Entonces, sí es importante poder consumir las proteínas, que sean vegetales como animales, para poder crear este turnover dentro de nuestro cuerpo. Clara Isabel, una consulta. ¿Tú sabes por qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué no hay actualmente una vacuna hecha en Francia? De la COVID. Sí, 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 sí. Porque Son intentos han habido, supongo. Intentos han habido, institutos enormes con mucha inversión de dinero para poder tener una vacuna hecha aquí. Porque ha habido, es muy complicado el proceso, ¿no? de fabricación de una vacuna. Es complicado, más aún en Europa, porque las reglas para comercialización son muy, muy estrictas. Y no solo las reglas de comercialización, pero durante el proceso de la creación de la vacuna uno también tiene que hacer tests, y los tests no los podemos hacer directamente sobre los humanos, sino también tenemos que usar animales. Y las reglas para el uso de los animales también son muy estrictas y toman mucho tiempo. Entonces, ese conjunto de factores hace que haya una diferencia de tiempo frente a otros países. Al mismo tiempo,
La investigación siempre es una lotería. A veces se gana, a veces se pierde, en función de la estrategia que uno escoja. Por ejemplo, en enero, el Instituto Pasteur con Sanofi dijeron que no continuaban el proceso de investigación de la vacuna que estaban comenzando. A pesar que Pasteur hizo muchos esfuerzos, incluso tuvo que vender algunas propiedades que tenían para justamente financiar el proyecto. Hoy en día hay una segunda posibilidad de vacuna, que es una vacuna nasal, que justamente va a llegar al mercado en un momento en el que hay las variantes, entonces ya vamos a poder tener un poquito más de información al respecto. Y sobre todo hoy en día lo que se evalúa es que los países ricos ya tienen en su mayoría las 2 dosis. La pregunta es, ¿hacemos una tercera dosis para los países ricos o comenzamos a vacunar la primera dosis a los países que no tienen los medios y que hasta ahora no están teniendo una vacunación muy importante? Entonces es ahí donde también Francia con Pasteur y Sanofi van a poder entrar al terreno y también poder dar este tipo de vacunas a otros países que no la han podido tener. Y sobre todo que va a ser una manera de administración mucho más fácil, que no va a tener que ser una inyección, sino simplemente va a ser nasofaringel. Muchas gracias, Alexia. Andrea, ¿alguna pregunta por allá? No, ya no he encontrado. ¿Acá? Bueno, preguntaron cómo hace una vacuna para poder mantenernos protegidos durante un año. O sea, digamos Justamente, en el caso de la COVID, de la vacuna de la COVID, que tenemos todo este lapso de un año para estar protegidos, ¿no? Porque de pronto no nos protege menos tiempo o más tiempo. es justamente por el hecho de la respuesta inmunitaria y de la memoria. Es por eso que tenemos un lapso de tiempo mayor. Y en realidad va a seguir protegiéndonos no solo un año, sino mucho más tiempo. El hecho de que hayan las nuevas variantes hace que la protección no sea las mismas, porque los patógenos con los que han sido creadas las vacunas no son las mismas que la de las variantes. Muchas veces van a coincidir en algunas cosas y nos van a seguir protegiendo, y en otros casos, bueno, vamos a tener que hacer modificaciones. Y es lo que pasa en realidad con la vacuna de la gripe, de la influenza. En la vacuna de la influenza uno tiene que hacérsela todos los años, porque genéticamente es tan modificable y la evolución es muy rápida dentro de los patógenos, que sean bacterias o virus, que uno a veces no tiene el tiempo o comienza uno a adaptarse al tipo de patógeno que teníamos, pero como ha habido una evolución y una mutación, tenemos que tener otro tipo de vacuna. Bien, gracias. Tenemos por acá 3 preguntas más. La primera, ¿qué relación hay entre la calidad del sistema gastrointestinal? ¿No ves que tenemos ahí variedad de bacterias y la salud del sistema inmunológico, por favor? Es muy importante. Por ejemplo, los antibióticos van a, en su mayoría de veces, ayudarnos a contrarrestar las diferentes enfermedades o infecciones que podamos tener, pero el abuso de ellos también puede generarnos problemas dentro de nuestra flora intestinal o dentro de nuestra microbiota. Es importante siempre mantener estos microbios o estas bacterias dentro de nuestro cuerpo, porque ellos también van a jugar un rol de adaptación y van a combatir también los otros patógenos que en nuestro caso serían dañinos. Es ahí también donde entra en juego una paradoja del propio y no propio, porque si esas bacterias no tienen y no comparten nuestro mismo material genético, ¿en qué momento nuestro cuerpo se da cuenta que sí son nuestras y no las ataca? En la inmunología hay algunos paradoxos de ese tipo, pero si bien es cierto, uno tiene que tener mucho cuidado justamente con los tratamientos innecesarios de antibióticos para no poder destruir esta flora intestinal o este tipo de microbiota en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y hago hincapié al uso exagerado de antibióticos porque una vez más el caso que tenemos a la vista es el de la tuberculosis. Lamentablemente en Perú la bacteria está teniendo mucha resistencia y ya no es posible de atacarla con los mismos antibióticos que utilizábamos antes.
Y a veces tenemos la costumbre de tomar muchos antibióticos sin ni siquiera saber si es un proceso viral, o si es un proceso bacteriológico, o si es un parásito. Entonces uno también tiene que tener cuidado porque, como lo dije, los virus y las bacterias evolucionan muy rápido y hacen mutaciones muy rápidas. Entonces, si uno le da muchos antibióticos, la bacteria va a decir, me está atacando de esta manera, hago una modificación para yo poder seguir viviendo y que no me puedan atacar, y se hacen resistentes. Gracias, Clarisabel. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Es cierto que el buitre se habla que es uno de los seres vivos que tiene el sistema inmunológico más poderoso entre todos los seres vivos? Se menciona eso debido a que, bueno, puede resistir incluso hasta el botulismo, ¿no? Esa capacidad que tiene este animal, ¿es adquirido, es innato? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo considero que también debe de ser una parte del proceso evolutivo, porque justamente es una ave que es carroñera y tiene que estar confrontado a comer eh, partes en putrefacción, donde también hay muchos virus, donde hay muchas bacterias, que muchas veces también son reservorios de microbiota del individuo del cual va a alimentarse. Entonces, el sistema evolutivo de esta especie ha hecho de que vayan adquiriendo unos diferentes tipos de inmunidad innata desde el nacimiento, pero al mismo tiempo también que puedan tener una adaptativa. Una repregunta y, disculpa, sí, una repregunta y en todo caso hay esto de exponerse, dice, ¿no? Frecuente, permanentemente al germen, a la bacteria, no lo sé. ¿Hasta qué punto eso es sólido, no? Y siempre y cuando confiando en que se tiene también un buen sistema inmunológico que pueda vencerlo, ¿cómo nos puede, qué análisis Claro, podríamos? es un poquito controversial en el sentido de que uno tampoco no se va a exponer a todo esperando que su sistema inmunológico actúe, pero uno tiene que tener cuidado en no comer o no coger cosas que nos podrían afectar, pero tampoco podemos vivir en una burbuja, porque si justamente vivimos en la burbuja, nuestro sistema inmunitario no se adapta a em, a los nuevos peligros que pueden estar a nuestro alrededor. Una consulta, Clarisabel. ¿Por qué no se está vacunando a los más jóvenes? ¿La razón es porque ellos tienen menos probabilidad de desarrollar una enfermedad grave? Me refiero a la COVID, obviamente. ¿Es por esa razón o hay alguna otra? También hay razones legales por el hecho de que sean menores de edad. Si bien es cierto, son los que menos riesgo poseen, Ujú. pero lamentablemente también son vectores, porque justamente como siempre están entre niños y van a estar en la escuela y van a estar en las casas, van a ser ellos probablemente los que puedan transmitir o no. Y al mismo tiempo, al ser menores de edad, los que tomarían la decisión son verdaderamente los padres, y siempre hay una parte un poco ética con ese tipo de vacunas que son nuevas y que en su mayoría están de alguna u otra manera también siendo impuestas, ¿no? Entonces, es ambos. Es tanto la parte médica, bióloga, y también la parte legal. Perfecto, muchas gracias. Antes de culminar, una última pregunta, creo que tenemos en el chat. Un favor, si me ayudan a leer, tengo ahorita un problema de... Creo que escuché hace tiempo que los órganos creados a partir de células de chanchos y terapia genética para adaptarlos a trasplantes en humanos. Sí, en realidad, antiguamente se podían hacer trasplantes de órganos de chancho, porque genéticamente compartimos mucha similaridad, pero siempre es complicado porque nuestro cuerpo también puede rechazarlos. Es por eso que hoy en día lo que tratamos de hacer es trabajar en la regeneración de nuestros propios órganos o generar órganos in vitro, pero con una información genética muy similar a la del paciente para que puedan ser trasplantados. Por ejemplo, el Centro de Investigación el Centro de Investigación Militar de Francia ya está comenzando a hacer ese tipo de trasplantes en piel. Porque justamente con todos los problemas que tienen de incendios o de
situaciones un poco peligrosas externas. Muchos pacientes o muchos soldados tienen ese tipo de lesiones. Entonces lo que hacen es cortar un pedazo de piel de la misma persona, los incuban, hacen una cultura celular que luego se convierte en tejido en una técnica específica en 3D y luego se hace el trasplante directamente a la misma persona. Entonces la ventaja mayor es que como son sus propias células que han sido cultivadas de una manera específica, quitándole todo lo malo, no va a haber problema de retracción. Entonces nuestro cuerpo le va a aceptar, porque como lo dije, genéticamente nuestro cuerpo se va a dar cuenta que no es nuestro. O sea, que el elemento externo que ahora está en nosotros no nos pertenece y su manera más fácil de actuar va a decir, peligroso, ataquémoslo y generemos una respuesta inmune. Bien, gracias. Y acá tenemos una última pregunta. Nos mencionaste respecto a esa relación que existe, ¿no? En la calidad del sistema gastrointestinal con el sistema inmunológico. ¿Nos puedes mencionar respecto a esta relación directa, indirecta que hay del sistema nervioso con el sistema inmunológico? ¿Depende directamente, por favor? El sistema inmunológico en el cerebro, por ejemplo, no es exactamente el mismo que tenemos durante el cuerpo, porque justamente la cavidad craneana está hermética, es hermética. Entonces, las células inmunes del cerebro no son exactamente las mismas que en el cuerpo. Si bien es cierto, hay interacciones, son mundos, entre comillas, completamente diferentes. Pero, por ejemplo, con toda la parte de la microbiota intestinal, hay estudios de no causalidad, pero correlatividad con enfermedades como el diabetes, como el sobrepeso, e incluso también hay una correlatividad que si tienes una buena flora intestinal o una buena microbiota, puede de alguna manera tener un aumento de prevalencia de vida frente a enfermedades como el cáncer. Bien, muchas gracias. Qué bonito diálogo. Hemos hecho un recorrido tan amplio al respecto. Sí, gracias. A ver, Nahuel, por favor. No, yo no tengo ninguna pregunta. A mí me ha quedado claro muchas cosas. No sé si Andrea, ¿tienes alguna pregunta extra por allá? No, todo está claro, ya no hay más preguntas. Por aquí también hemos concluido. Clara Isabel, ¿podrías darles unas palabras a los estudiantes que te están escuchando y que están en este momento tal vez desde de la secundaria viendo qué estudiar, qué hacer después acerca de lo que es la ciencia y tu experiencia haciendo ciencia en otros lugares? Sí, claro. Bueno, para empezar, decirles que todo lo que se propongan pueden lograrlo, siempre y cuando haya dedicación, siempre y cuando haya esfuerzo, porque las cosas no vienen solas. Y al mismo tiempo decirles que la ciencia es un campo tan abierto en la que podemos ver desde cosas tan pequeñas en mi ámbito de la biología, que son las células y los genes, y es increíble cómo pequeñas modificaciones genéticas van a hacer alteraciones tan grandes en nuestro cuerpo, al mismo tiempo dentro de la física y de la química, todos los tipos de reacciones y las cosas maravillosas en las que nos pueden ayudar a nosotros como humanos, que nos pueden ayudar dentro del ambiente de la Tierra y a otras especies. Simplemente la única palabra que tengo que decirles es pasión, porque si uno está apasionado con lo que quiere y uno está seguro de lo que quiere, uno lo va a lograr. Obstáculos van a haber miles, pero lo que uno tiene que hacer es saber sobreponerse, volverse a poner de pie y continuar con lo que uno tenía en mente. Yo considero que para todas las personas que estamos aquí, los caminos no han sido fáciles, han habido altos, han habido bajos, pero lo más importante ha sido esta perseverancia de querer hacer lo que verdaderamente queremos, y oportunidades hay miles. Oportunidades siempre van a haber y uno tiene que estar listo para las oportunidades. Qué lindas palabras. Gracias, Clara Isabel García. Nos has dejado un mensaje profundo. Te agradecemos por el tiempo, los conocimientos, la profundidad con la cual nos has ilustrado la temática de los roles del sistema inmunitario.
a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, perteneciente a la Dirección Regional de Educación Junín, de los maestros que están escuchando en este momento, estudiantes, te damos el profundo agradecimiento y esperamos volver a contar contigo en algún futuro. Encantada, y muchas gracias también a ustedes, a la UGEL de Huancayo y a Científicos Perú por haberme dado la oportunidad de poder contarles un poquito más sobre lo que hago el día a día, los trabajos en inmunología, y una vez más decirles que la ciencia nunca se para y que siempre está en continua investigación para poder darnos las mejores herramientas. Nahuel, por favor, sí, ya nos despedimos. No, muchísimas gracias. Clarisabel, nuevamente, de parte de todo el equipo de Científicos.p. Decirles que la semana que viene tendremos una nueva charla. Esperamos contar con todos los participantes de nuevo. Esperemos que la próxima semana sí se puedan integrar a la sala Zoom todos los estudiantes para poder estar, como lo hicimos antes, todos juntos y escuchándonos y conversando y poder interactuar. Algo muy importante. Desde aquí le mandamos un saludo a Melina, que está un poco enferma, para que se mejore y esté con nosotros la próxima semana. Y Clarisabel, muchísimas gracias nuevamente por tu participación y este ánimo y esta motivación de estar aquí hoy día con nosotros. De nada, muchas gracias también a ustedes una vez más, y quería decirles que en caso que los estudiantes tengan alguna pregunta suplementaria, acabo de poner mi correo en caso que tengan una pregunta que sea científica o personal, porque finalmente yo también estudio en Perú y ahora estoy afuera, entonces tengan la apertura de poder hacerme las preguntas que deseen en el campo científico o personal. Muchísimas Qué lindo, muchas gracias, Clarisabel. Hemos finalizado y vamos a detener la transmisión. Gracias, hasta luego. Ahí está seguro de tener. Perfecto, ya se cortó la